¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar a la conmemoración de la festividad de la patrona de España, la Inmaculada Concepción. Les cuento, la Inmaculada Concepción se celebra el 8 de diciembre en toda España y esta fecha está catalogada como fiesta nacional, por si a alguien le queda dudas. Rememorando un poco la historia, les diré que el rey Carlos III, gran devoto de la Inmaculada, creó una orden con su nombre, la Orden Carlos III, y la declaró patrona de sus estados. Todos los sitios. España celebra la Inmaculada Concepción como patrona y protectora desde, y fíjense bien lo que les digo, desde 1644. Se dice en un momento. Ya desde este año esta fecha era considerada como fiesta de guardar. Posteriormente, en 1708, por orden del Papa Clemente XI, el 8 de diciembre fue declarado como fiesta de guardar en toda la Iglesia Católica, en toda. Como curiosidad, les diré, porque me ha parecido un gesto bonito, que durante la celebración de esta festividad, los sacerdotes españoles tienen el privilegio, otorgado por la Santa Sede, también desde hace un tiempo, desde 1864, de vestir casulla azul como reconocimiento a la defensa del dogma de la Inmaculada Concepción que hizo España. Para nosotros, los católicos, los que vivimos la fe en Cristo, conmemorar estas festividades es, además de un placer, un orgullo. Quizá por ello nos duele tanto ver cómo nuestras creencias son una y otra vez ofendidas, cómo permanentemente somos insultados y blasfeman contra nosotros. Y no pasa nada. En el programa de hoy vamos a hablar, además de la festividad de la patrona de España, vamos a hablar de la Iglesia Católica, de lo que es y lo que representa. Pondremos sobre la mesa los ataques que, como les decía, recibimos continuamente. Uno de los últimos actos en el que hemos sido de nuevo agredidos, mediante la ofensa a los católicos, ha sido la exposición blasfema realizada en Pamplona, de un individuo que se dice artista. Se lo dice él, claro, se llama Azcona y que ha sido patrocinada con dinero público, como lo oyen, por el alcalde de la ciudad, Joseba Asirón. Claro, ¿a quién pertenece? Pues a Bildu. El tal Azcona, al que ya les digo que yo no reconozco como artista, para mí es un sinvergüenza provocador, ha robado en diversas iglesias 248 formas consagradas para tirarlas al suelo, montar el numerito diciendo que este es su arte, ya ven ustedes, a cualquier cosa llaman arte, hacer foto y exponerla. Y esa exposición es la que le están pagando desde el ayuntamiento. ¿Saben ustedes cómo ha llamado la obra? Amén. Es un impresentable como poco. En fin, desde las organizaciones Hazte y Máslibre.org han organizado una concentración de protesta ante el Ayuntamiento de Pamplona como rechazo a esta exposición que les comentaba y al patrocinio por parte del consistorio. La concentración, he de decirles que ha sido todo un éxito y que ahora se lo vamos a contar. Ahora también comentaremos esta y otras situaciones en las que la Iglesia Católica está siendo atacada y que, a pesar de ampararnos la Constitución española, los ataques continúan. Y como les decía anteriormente, aquí no pasa nada. La Constitución habla de libertad religiosa, pero según parece esta libertad no es válida para nosotros, para los católicos. Sin embargo, es respetada para otras religiones sin ningún arraigo en nuestra sociedad. Bueno, pues para hablar de la patrona de España, la Inmaculada Concepción, y la situación que está viviendo la Iglesia Católica, me acompañan el portavoz de Máslibre.org, Gabriel López Santamaría. Señor López, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Yo estoy encantada de poder hablar de estos temas que a mí tanto me interesan como católica que soy. Muchas gracias. Antes de entrar en detalle, voy a saludar a mi compañero, al subdirector de este programa, Asier Rivera. Asier, ¿cómo estamos? Muy buenas, Mabel, estupendamente. Bueno, vamos a tratar un tema importante, la festividad de la patrona de España. Es que, en fin, es la patrona de España. Y lo digo y se me llena la boca al decirlo. ¿Te parece que hay quien no sabe qué es la Inmaculada Concepción? ¿Todavía queda gente que no lo sabe? Pues sí, sí, queda gente que no lo sabe. Vaya. Algunos piensan que es la Virgen del Pilar, otros pues cualquier otra vocación mariana, pero es esta. Vamos a celebrarla entonces. Pues vamos a celebrarla y a recordar a nuestros espectadores un poquito la historia, ¿no? De la Inmaculada, claro, sí. También es verdad que hay profusión de festividades, de vírgenes, en todas las regiones de España. No, a veces vírgenes hay una, aunque tenga distintas advocaciones. Bueno, exacto, a eso me refería. Entonces, por eso puede haber cierta confusión en este aspecto. Pero bueno, a mí la Inmaculada, pues personalmente tiene cierta influencia porque en el colegio en el que estuve durante largos años, pues era la patrona, con lo cual es algo bastante cercano en ese sentido. Era el Colegio Sagrados Corazones de Madrid.
Yo le digo siempre a mi hijo que es la misma Virgen con distinta vestimenta. Efectivamente. Así no se confunde tanto, no se lía. Así es. Yo he querido hacer hincapié en las fechas, en ese año 1644, porque es que parece que esto del catolicismo llevamos 4 días y medio, y ya ven ustedes que desde 1644, aunque el cristianismo, como todos saben, tiene 2015 años, bueno, antes, porque ya antes estábamos perseguidos y ahora otra vez, pero ya desde 1644 aquí en España se conmemora esta festividad, es nuestra patrona. Correcto. Y a veces pasa desapercibida, ¿no? Y no salimos en los medios, no vendemos esta imagen. Hay otras noticias más interesantes que vender que nuestras propias tradiciones. Lo que comentabas antes de esta exposición blasfema en Pamplona. Sí, ahora entraremos en detalle si en esto, luego, porque yo quiero pues ensaltar hoy un poco la figura de la Inmaculada y bueno, que todo el mundo tenga presente que es una festividad muy importante. Por cierto, los laicos hacen fiesta hoy, no vayan ustedes a pensar que es que este día, como son laicos, como ellos no, pues no. Y también me preocupa la falta ¿cómo diría? Más que la falta es por qué no se respeta la religión católica. Nuestra Constitución dice que este es un Estado aconfesional y que hay libertad de religión. ¿Por qué no se respeta y no pasa nada? Hombre, yo creo que es una cuestión pues bastante personal. O sea, habrá quien no lo respete, habrá quien lo respete, y eso ya se vive en el propio círculo de cada persona, ¿no? No, yo no estoy hablando a nivel individual, estoy hablando a nivel colectivo, todas esas personas, y ahora ya sí entramos en todas estas personas que se dedican a vejar, a insultar, en fin, a todos, a los cristianos y a los católicos. Yo iba un poco más por esa línea, ¿no? Como está pasando con el inútil del Azcona este. Bueno, tal vez la explicación sea que la contracultura muchas veces se ha basado en cuestionar o incluso atacar a la tradición pues más arraigada, no solo en España, sino en cualquiera de los países, sobre todo de Occidente, que es donde más impulso y recorrido ha tenido las iniciativas que se pueden englobar dentro de esa llamada contracultura. Tal vez esa sea la explicación. Yo con esto no digo ni que sea justificable o no, eso ya depende de los puntos de vista. Y bueno, pues es un eterno diálogo, yo creo, entre muchas veces cómo se expresa cada cual y la capacidad de sentirse ofendido de los demás. También, o sea, yo creo que un poco la línea que marca este tipo de polémicas. Yo creo que la confusión viene porque algunos de nuestros dirigentes políticos confunden la laicidad del Estado con el laicismo, ¿no? El Estado evidentemente tiene que ser laico. Pero no lo es. Pero es no. que encima no lo es. Ya. Vamos a ver. Pero, esa confesional. Esa confesional. Que no es lo mismo. Pero se confunde muchas veces con el laicismo, que el laicismo va por otro sitio y es atacar al que cree en algo que distinto de lo que yo creo. Y esto se encuadra en estas exposiciones blasfemas o en otras acciones que se están dando en España y que van por esa línea. No es el que no piensa como yo o el que no cree lo que yo creo, pues entonces está en contra mío y está fuera. El Estado debe velar para que yo tenga libertad religiosa y pueda creer en lo que yo quiera y que pueda ejercer mi fe y profesar mi fe libremente. Y esta es la función del Estado. El ataque es permanente a las libertades de los católicos. Estamos de acuerdo. Es permanente. O sea, no es la percepción que tú tienes, porque y si te sientes ofendido, hombre, vamos a ver, tenemos una serie de símbolos en la Iglesia Católica que nadie tiene por qué venir a cuestionarnos. Si tú no quieres, no seas católico, que nadie te lo impone. Pero de ahí a que nos respetes mis creencias y hagas de esto, como han hecho algunos, bandera de escarnio incluso contra los católicos, pues a mí, en fin, a mí me duele profundamente y creo que no es una percepción que tengo yo como católica. No es como lo siento yo, porque como yo soy así, yo beata, que tampoco es eso. Que hay veces que es cuestión de fondo y forma. El fondo puede expresarse de muchas maneras, entonces a veces es cuestión de forma la que puede levantar ampollas, ¿no? En este caso, pues yo creo que es evidente en la exposición de Pamplona, pero también es un poco el objetivo, es lo que se busca. Provocar. Me refiero, en ese sentido provocar. Es un éxito rotundo. Sí, o sea, me refiero. Para este pseudoartista, sí. No es la primera vez que, bueno, ni la primera persona, ni el primer grupo
de teatro o algún tipo de iniciativa de este tipo, pues más mediático, escénico, que logra repercusión, ya no por lo que hace, sino por una parte integral de esa acción, que es la reacción que provoca. Entonces yo creo que aquí está la esencia de la cuestión. Entonces, en este sentido, el grupo que se pueda sentir ofendido por determinadas acciones está interviniendo de una manera decisiva en que esa acción sea relevante o no. Con lo cual, es una especie de guante tendido para ver cómo se gestiona un poco cada postura que cada cual quiere defender para que sea efectiva. De hecho, este señor Azcona ha manifestado que el rosario que se llevó a cabo frente a la exposición o la manifestación nuestra o determinadas acciones que se están llevando de repulsa son parte de su performance. Es decir, él busca esta reacción y él la vende como si fuese parte de su performance. Por tanto, yo creo que este señor para mí está en segundo plano. A mí, gente de este tipo las hay y las ha habido y las habrá. Gente intolerante y que además este señor en particular tiene un pasado un tanto turbio, lo seguirá viendo. A mí lo que me preocupa y a lo que nos preocupa desde Más Libres es que desde el Estado, desde el aparato público, con dinero de los católicos, en el caso de Pamplona, se esté financiando y se esté difundiendo este tipo de acciones blasfemas y hirientes además. ¿Y qué se puede hacer? Pues hay que manifestarse y exigir a las autoridades, en este caso al alcalde, que rectifique. Se lo hemos pedido, parecía que sí, pero al final no. Al final no. Les ha cedido el espacio, lo que quieran, incluso más. Sí. Pero claro, es que ya esto es uno más, porque esto es permanente en distintos puntos de España, Sí. con nuestras catedrales, con los cementerios, las iglesias. O sea, es que eso de decir, bueno, le das pábulos si le escuchas, es que claro, es muy fácil también esto de aguantar. Yo sé que lo de poner la otra mejilla y todo lo que queráis, pero también es verdad que todo tiene un límite y que no podemos permitir que estén permanentemente pues ultrajándonos, atacando nuestras libertades, porque de alguna forma, de todas formas, están atacando nuestra libertad. Bueno, la libertad creo que es algo a lo que todo el mundo tiene derecho, es el bien más preciado que tenemos después de la vida. Sí, bueno, yo iba a comentar, en este caso estamos hablando de una acción simbólica, o sea, es algo que se queda casi en un debate, una confrontación de símbolos, de imágenes. Entonces, un poco la gestión de la defensa por cada lado de cómo gestionar esos símbolos o ese respeto a los símbolos, creo que es el kit de la cuestión. Pero bueno, el kit de la cuestión es por qué esto se está pagando con dinero público. Sí, evidentemente si hubiese sido una galería privada no habría tal debate ni tal escándalo, por así decirlo. Entonces yo creo que muchas veces los ayuntamientos directamente no supervisan al 100% las iniciativas que se hacen, van delegando en la jerarquía. Bueno. Yo supongo que el alcalde no estaría al corriente de qué exposición estaba haciendo, pero ya cuando se toma conocimiento público, cuando el alcalde se entera y ve lo que hay, lo suyo es que el alcalde tome medidas por defender al 100% de la población, ¿no? O sea, él no puede, él lo que ha hecho es tomar partido por una persona, un artista que tiene esta exposición y se ampara en una libertad de expresión. Y esa libertad de expresión avasalla mi libertad religiosa, mi libertad de creer, y además es una muestra claramente ofensiva, porque está atacando lo más sagrado que tenemos los católicos, que es el cuerpo de Cristo. Y entonces, tiene más INRI, si se quiere, esto, ¿no? Yo creo que no se puede pasar de puntillas sobre este tema. Y bueno, yo tengo mis dudas sobre que este individuo, y ahora me estoy refiriendo al alcalde este de Bildu, que tiene la desgracia, bajo mi punto de vista, desde mi libertad de expresión, de tener a un personaje de esta calaña en Pamplona. Lo digo desde mi libertad de expresión, que como todos, dudo mucho que no supiera lo que este otro individuo iba a hacer. Lo dudo. No, yo no le doy el beneficio de la duda. Yo no se lo doy. Tú lo dudas. La libertad de expresión tiene sus límites también, ¿no? Yo podría decir que el alcalde tal o cual, o que la madre del alcalde tal o cual, es una HOV, y lo digo desde la libertad de expresión. Claro, incluso estoy haciendo una performance artística. Y probablemente el alcalde tal o cual no reaccionaría igual ante esta performance artística que estoy haciendo. No, bueno, menudo problema tendría. ¿Sabes? Tendría un problema. Sí. Sin embargo, no es el mismo rasero de medir. Si atacan a los cristianos en este caso, no pasa nada, es libertad de expresión y es arte,
Sin embargo, si atacáramos de otra forma, ya no sería considerado igual. A mí lo que más me sorprende de todo lo relacionado con la Iglesia es que quieren vincular a los católicos con una época del pasado de España, con la época del franquismo, que para bien y para mal, para lo uno y para lo otro, es una etapa de la historia de este país. Y bueno, yo creo que no hay por qué ligar una cosa con la otra. O sea, sin duda. a mí nunca, señores, jamás, he estudiado siempre en la escuela pública, jamás me han obligado a ir a misa, a cantar el cara al sol, como decían, y he ido a la escuela pública, a excepción de un periodo breve de tiempo que coincidí en un colegio con el otro impresentable, el Trueba que no se siente español, pero luego se lleva los dineros de España. Siempre estudié en la escuela pública y nunca he tenido problema, ni me han obligado a ir a misa, ni me han obligado a comulgar, ni a dejar de hacerlo. Entonces, toda esta historia que se crea en torno a que no, es que como viene de la época de, venga, que no, hombre, que esto es un poquito más antiguo. Es lo que decías al principio, ¿no? Parece que el catolicismo lo inventó Franco. Franco, sí, eso y no es así. Es claro que 40 años o 40 y pico de años de franquismo, en el inconsciente colectivo asocian al catolicismo con el franquismo, pero no tiene nada que ver. Y es una discusión además anacrónica y ya pasada. Ya pasada, pero ¿qué es lo que ponen encima de la mesa para justificar estas acciones? Siempre. Porque yo entiendo que así el que no ha vivido esa época, pues no lo sabe. Pero yo que sí que la he vivido, es que a mí yo nunca he ido a un colegio religioso, nunca. Y soy católica por convicción. Nunca, jamás he ido a un colegio religioso, por ejemplo. Claro, sí, eso entra dentro de la libertad de elección de cada uno. Naturalmente. Yo creo que estos casos son peliagudos precisamente por lo polarizado que se da pues los seguimientos y los enconamientos, ¿no? a cada postura. Entonces eso dificulta. Por ejemplo, yo creo que el alcalde de Pamplona se ha visto superado por esto absolutamente y sabe que cualquier decisión que tome, tanto por un lado o por otro, le va a perjudicar de alguna y en su forma. defecto lo que hace es que sigue y les da una sala. No, hombre, como ya perjudica a unos pocos, ahora que a este mamarracho le diga que no, lo quite de en medio y entonces perjudique a los otros. Pues ya está, estamos nivelados. En este caso lo peor es que perjudica a la mayoría. Claro. Entonces el alcalde toma postura por una minoría y se ampara en esa defensa de una minoría para atacar a la mayoría. Hombre, no es una exposición, quiero decir, no es una exposición donde, bueno, quizás alguno se siente agredido. No, esto es una exposición donde claramente el artista, por llamarla de alguna forma, está agrediendo gratuitamente a los cristianos. Está cogiendo unas formas, se mofa de haberse robado unas formas de unas hostias consagradas de sendas misas, y se mofa de eso, y el tío lo monta ahí y sin problema. Entonces, es una agresión directa. No es que está diciendo, como hay otros artistas que lo hacen, y ponen el rostro de Cristo de alguna forma, o lo caricaturizan. No. Esto es directamente a lo más sagrado que tiene el cristianismo o el catolicismo, que es la Sagrada Eucaristía. Es un ataque directo, sin más. Hombre, es una acción basada en una potencial ofensa que busca esa reacción. Eso es evidente. De todas formas, se ha polarizado bastante, por lo que yo he estado leyendo y viendo en Pamplona, las posturas a este respecto. Es verdad que hubo una concentración exitosa, organizada por Más Libres. Ahora vamos a comentar. También es verdad que hubo una concentración de apoyo a que no se retirase la muestra en Pamplona. O sea, me refiero que desde luego que efecto ha creado en la sociedad, en este caso pamplonesa, y bueno, ha polarizado esas dos posturas. Por eso digo que tanto se actúe de una manera u otra. Pues como ya la ha mantenido, ya esos que querían que la exposición estuviera, ya han conseguido ese objetivo. Oye, ahora atiende a la otra parte que te está pidiendo que la retires. De hecho, en Diario de Navarra, en el periódico online, hacía una encuesta justo con esa pregunta concreta y los resultados estaban prácticamente a la par. A favor de retirar, a favor de que siga. En este caso, como pasa en las cuestiones más polémicas, cuando entran dos visiones que se sienten respaldadas por derechos legítimos, ambas partes entran en conflicto, la resolución suele ser más complicada de lo que parece. Evidentemente, la forma se busca una ofensa. Yo creo que eso no hay duda, pero hay quien considera que la manera de enfocar el debate de las ideas o de cómo asumir
ciertas posturas a veces tiene que pasar por esos trances. O sea, realmente hubo una acción del mismo artista que consistió en comerse las páginas del Corán y grabarlo mientras lo hacía. Eso va mucho más allá en el sentido de la respuesta que puede producir eso. Estamos hablando eso lo debió hacer en la intimidad. No, lo hizo por eso público. Pero él tiene una visión, y cito textual lo que dice este señor Azcona. Dice: la religión es una epidemia, igual que el SIDA o el cáncer, una lacra a abatir, un problema a combatir. Esta es la visión de él desde su óptica, que yo la respeto a título personal. Digo, cada uno puede pensar lo que quiera. El problema, vuelvo a insistir, es cuando desde lo público y desde el Estado, que debe representarnos a todos, y en este caso en España la inmensa mayoría del pueblo español se declara católico, el Estado no debería permitir este tipo de acciones, que son ¿Ha habido ofensivas. acciones legales contra el Ayuntamiento de Pamplona desde Hazte Oír o alguna de sus organizaciones? Se presentó desde Abogados Cristianos, que no tiene que ver con Hazte Oír, que es otra plataforma ciudadana, diversas querellas contra el Ayuntamiento y contra el artista. Están ahí ya presentadas las querellas. ¿Serán archivadas? Probablemente. Luego lo gracioso fue que el artista dijo que iba a denunciar también penalmente al sacerdote que retiró las formas porque le había robado parte de su obra, de la exposición. De verdad, o sea, yo es que me crispo, o sea, hay cosas con las que no puedo, no sé, o sea, tú me puedes humillar a mí y entonces cuando yo me siento mal y creo que me estás haciendo daño, entonces lo retiro. Esto es como si vienes a clavarme el cuchillo y te quito el cuchillo y encima me denuncia porque dice que te he robado el cuchillo con el que me querían matar. Pues para mí es lo mismo, el mismo símil, y que nadie venga a decirme, hombre, es que no es lo mismo, porque total, para mí es lo mismo, o sea, lo mismo, entonces pues bueno. No me entra a mí en la cabeza, no lo puedo comprender, por más que lo intento. Es absurdo. Está de todas maneras, yo creo, dentro de este tipo de personajes de Azcona y demás, y del alcalde de Pamplona u otros de Valencia que quería quitar las excusas de los cementerios o cosas por el estilo absurdas. Yo creo que es una expresión de una sociedad que ha abandonado los valores sobre los que fue fundada, ¿no? Claro. El debate es un poco más profundo. Por supuesto. Pero bueno, son solamente las puntas de los icebergs lo que vemos. Pues sí. Es verdad que la sociedad española ha perdido unos ciertos valores de respeto a las libertades, principalmente. O sea, es que aquí cuando dices, no es que se han perdido valores, ya estamos otra vez pensando, no es que la Iglesia, que estamos hablando de algo mucho más importante. Sin duda. Que es el respeto a los demás. Hombre, son acciones que yo creo que buscan la respuesta visceral, tanto del grupo que perjudica o al que ataca, como de sus propios seguidores. Pues fíjate que en mí lo consiguen. Sí, lo consiguen, por supuesto. Entonces yo creo que hay que ser un poco más racionales en todo este aspecto y tener los pies en la tierra y darnos cuenta de que en la época actual sí está... O sea, probablemente en este aspecto sea donde disfrutamos de un mejor momento en este sentido. O sea, hay libertad para que alguien pueda ser católico, hay libertad para que alguien pueda ser laico. No la hay, Asier. ¿Cómo que hay libertad? A nadie le prohíben ir a misa o a la iglesia. Pero permiten que te ofendan. O sea, a ver, ¿qué quieres que te diga? No. En una sociedad donde hay discursos abiertos, siempre va a haber quien se va a sentir ofendido. Bueno, pues yo me siento ofendido y como tal lo manifiesto. Y a mí no me parece de recibo y creo que este señor tendría que estar en la cárcel por ofendernos. ¿Y por qué no? O sea, dices que estamos en un momento donde las libertades, pero si no respetan mi libertad, si es que no la están respetando. El problema es que tenemos en España una legislación y una jurisprudencia ya hecha donde la libertad de expresión está por encima del derecho al honor, por ejemplo. Entonces, lamentablemente es así la legislación. Eso se ve con los símbolos españoles constantemente. Sí. Entonces, cualquiera puede incendiar una bandera española y esto es libertad de expresión y no pasa nada. En otros países estarían presos, pero aquí... Pues ya lo siento. Ya. Pero vamos, que hay que pensar con la razón y no con el corazón, pues ¿qué quieren que les diga? Según en que yo en esto no lo puedo evitar. O sea, yo... consiguen sacar todo mi genio, lo peor, no sé si lo peor o lo mejor de mí, también está por valorar, y como lo valoro yo, desde mis libertades, en fin, me parece lamentable que desde las distintas administraciones no se tomen medidas al respecto. Nadie tiene derecho a ofender a otra persona, nadie, y eso de que es que para él no es una ofensa lo que quieres, pues mira, si yo estoy sintiéndome ofendida, creo que me merezco el respeto a que esto no sea así. En fin,
veremos a ver en qué queda. Me gustaría que otro día volviera Gabriel y pudiéramos hablar de esos valores que se han perdido. Encantado, cuando quieras. Y que cómo podríamos recuperarlos, si es que podemos. Una tarea ardua esa. ¿No podemos? Sí, se puede, se puede. Bueno, hay que empezar a hacerlo. Un rayito de esperanza. Se puede, se puede. Muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa. Asier, gracias. Una vez más, de ustedes me despido. Les recuerdo nuestra web www.puntodencuentrodigital.es, nuestro correo nuestro correo es comentarios@puntodencuentrodigital.es. Gracias por acompañarnos un día más y ya saben, aquí les espero. Un saludo.